Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra vez este espacio de El Rincón de la No Ficción. Ya saben, un segmento en el canal donde vengo a compartirles mis lecturas de no ficción, todos los ensayos que voy leyendo de los diferentes temas que me gustan. Este video va a ser un poquito largo porque tengo varias lecturas de qué hablarles, pero pues si les interesa una en específico, pues abajo está todo dividido en capítulos. Pueden saltarse hacia la lectura que les interesa. Pero bueno, yo personalmente como leo la no ficción es un poquito en ciclos y es decir, simplemente voy rotando los temas que me gusta leer, entonces pues voy en ciclo. Como fueron tantas lecturas, pues se ve un ciclo completo, entonces eso también está interesante. Los libros de los que voy a estar hablando son, primero, Homenaje a Cataluña del escritor George Orwell. No creo que necesite presentación, todo el mundo sabemos quién es, aunque yo personalmente no soy muy fan suyo y este libro fue probablemente esa gota que rebalsó el vaso y que pues, me enemistó un poco con Orwell. Pero bueno, esa fue una lectura de política, aunque fue bastante menos política de lo que creía que iba a ser. La siguiente es Chomsky Esencial del activista y pensador estadounidense Noam Chomsky. Em, Chomsky es una de esas personas que habla de un poquito de todo, aunque el libro se podría decir que habla más de política y de historia y política. Entonces, pues un libro muy interesante que llevaba leyendo desde varios meses antes que pues ahorita vine a terminar. Después tenemos El nacimiento de la filosofía de el filósofo y teórico italiano Giorgio Colli. Este es básicamente un texto de historia de la filosofía, ¿verdad? Viendo sus inicios, como bien dice el título, un libro cortito, pero muy interesante. Y finalmente tenemos Una habitación propia de la novelista inglesa Virginia Woolf, que pues es un libro bastante conocido y pues decidí leerlo. Pero nada, espero que les guste este video, espero que lo encuentren interesante. Ya saben que esto es un lugar de compartir ideas. Básicamente, si ven algo que pues me faltó comentar o alguna idea interesante que pues está en contra de lo que dicen de estos autores, pues déjenmelo todo abajo en los comentarios. Es muy interesante siempre compartir nuestras perspectivas sobre los libros. También recuerden, esto no es una cátedra sobre estos libros. Yo soy un lector normal que pues se cruzó con estos libros. No tengo ninguna autoridad sobre estos temas y pues por supuesto si quieren conocer a profundidad los temas que trata, pues lean el original. Pero bueno, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Ahora vamos a pasar a la parte de no ficción, todo lo que leí de no ficción, que leí mucho. Leí 4 libros de no ficción. Es cierto que fueron relativamente breves y uno pues lo venía leyendo desde el año pasado, que ya les voy a explicar un poco cómo lo leí. El primero que terminé fue Homenaje a Cataluña de George Orwell. Este libro lo leí no porque fuera Orwell, sino porque habla de Cataluña. Esto es justo al inicio de la Guerra Civil Española. Cataluña no solo estaba luchando contra el fascismo, sino que lo estaba haciendo desde una perspectiva anarquista revolucionaria. Entonces eso fue lo que me interesó, tener la perspectiva política sobre el anarquismo principalmente. Entonces sí, narra básicamente a modo de diario casi que la vivencia de George Orwell en las trincheras españolas luchando contra Franco, contra las tropas de Franco, por alrededor de 3 meses, 4 meses. Y pues todo lo que pasó en esa época y todo ese tipo de cosas. ¿Qué me pareció el libro? Honestamente no me gustó mucho. Hay ciertas cosas que molestan bastante, es decir, la mayor parte del libro es simplemente Orwell quejándose de las vivencias de la guerra, lo cual pues sí, pues obviamente si estás escribiendo un diario sobre la guerra, pues quejarte va a ser probablemente lo número uno, pero se vuelve increíblemente tedioso, increíblemente aburrido, que constantemente esté quejándose de la falta de cigarros, de lo mojado que está todo, del calor, del frío, de bla 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 bla. No me gustó tampoco la perspectiva que toma Orwell. Es decir, Orwell
Este libro se usa bastante para criticar que personas de derecha usen a Orwell como arma básicamente para criticar a las izquierdas, porque básicamente se dice, no, Orwell básicamente era un antifascista que literalmente viajó para luchar, pero no, no realmente, porque tiene muchas perspectivas como muy negativas contra los españoles, lo cual me parece muy extraño, porque habla siempre de la maravilla de Inglaterra y que nosotros los ingleses jamás seríamos las cosas como ellos. Y estos españoles que tan haraganes, tan perezosos, tan no sé qué y tan no sé cuánto, tan incultos, tan desordenados, que no sé por qué diablos fue a luchar con ellos. También me parece muy extraño porque a lo largo de la novela, no novela, del libro, de la memoria, no toca la parte política, las intenciones políticas, lo cual pues toca más o menos en el epílogo. Los epílogos son capítulos que iban adentro de la obra que se extrayeron y quedaron como epílogos. Pero entonces sí, entonces lo único que menciona es lo mucho que quiere matar a un fascista. Entonces así como, ¿estás luchando por convicción? ¿Por una convicción política? ¿O estás luchando por el mero morbo de matar a un fascista? Lo cual no me quejo, matar fascistas, no lo voy a decir, pero... pero cabal, quedan un poquito en duda las motivaciones de Orwell para luchar. Y esto no es algo únicamente mío. Porque de hecho, voy a ver si lo puedo encontrar. Hay un artículo en el que habla de Orwell específicamente como persona. Y específicamente se menciona la posición o el sentimiento que creían los compañeros de Orwell sobre él sobre él durante la lucha. Es este artículo que supongo que no sé cómo se los voy a compartir, pero ahí lo pueden buscar en Red Sails. Se llama Sobre Orwell o On Orwell, que básicamente en esta parte habla justamente de su vivencia en España luchando el fascismo, pero que las personas con las que convivió pues hablan que él realmente no se siente que tenía una posición política correcta o buena. Y aquí esto es algo que dijo uno de las personas que estuvo con él en la trinchera, que es: a él realmente no le gustaban los trabajadores, cosa que sí se puede notar un poco dentro de su obra. Y pues sí, habla todo esto de que las personas que estaban con él no realmente lo apreciaban. Y justo aquí dice: 2 o 3 de nosotros decíamos que él se había equivocado de lado, que él debería estar del otro lado, porque no creían que realmente Orwell tuviera las convicciones por lo que estaba peleando. O sea, se siente desde la lectura y al parecer desde la historia que Orwell no estuvo ahí realmente por convicciones y no estuvo ahí por una causa realmente buena, sino que estuvo ahí por idealizar, por sentirse héroe, cosa que sí se ve en la obra. Dentro de la obra se ven como pequeños gérmenes de sus obras más famosas que van a salir eventualmente, como puede ser Rebelión en la Granja, que se habla mucho de esta traición de los altos mandos del socialismo a las personas de más bajo rango. También se habla bastante de el control de los medios de comunicación, que se puede ver eventualmente en 1984. Orwell no es una buena persona, ya lo voy a decir. Es un escritor también, a mi parecer, bastante mediocre, que solo idealizamos por propaganda principalmente y porque asumimos que lo que está diciendo es de alguna forma profunda, pero que realmente
No siempre. Eh, Tengo pretendido hacer un video hablando justamente de Orwell y hablando por qué yo no lo considero un muy buen escritor desde la parte de contenido y desde la parte literaria. Para ese video primero quiero releerme Rebelión en la Granja, pero probablemente en algún momento vaya a hablar de pues por qué este señor no debería ser tan admirado como lo admiramos actualmente. Eh, Cosas que sí me gustaron o rescato de este libro. Pues Orwell dice tres verdades, lo podemos decir así. Uno es que pinta una perspectiva bastante real de lo que es la guerra, con toda esa queja, con todo ese tipo de cosas. Al final de cuentas la guerra es básicamente así, ya no hay como batallas campales en las que salimos corriendo y nos enfrentamos cara a cara, sino que mucho es de largo alcance, de simplemente estar ahí por presencia y no realmente por actuar, lo cual pues sí, me parece válido. También me parece que hace muy bien en tocar el tema de la pelea que hay constantemente dentro de la izquierda política, que eso es algo que se sabe de toda la vida y que toda la vida ha sido un gran problema, que Stalin contra... se me olvidó su nombre. Trotsky, Stalin contra Trotsky, y decir que este no es un buen comunista y que este no es un buen socialista y que es socialismo contra comunismo y comunismo contra comunismo y peleas y todo eso, y que sí, que es una realidad, que hay un montón de peleas que no deberían ser realmente, o sea, la izquierda no está ni cerca de realmente tener algún tipo de poder político en ninguna parte del mundo. Entonces hablar de detalles sobre cómo dirigir un país, ya sea por la vía socialista, comunista, anarquista, pues es una pérdida de tiempo la mayor parte de tiempo, la mayor parte de veces, que aún así no digo que no debería ser, uno debería tener sus convicciones, pero pelear juntos y cada uno tener sus convicciones. La tercera cosa que me parece real en el libro es la resaltar que Marx y Lenin se confundieron, se equivocaron. Así de simple. Hay una cosa en la que Marx y Lenin se equivocaron. Y no es como que Orwell esté en lo correcto, pero básicamente queda un poco claro que está criticando parte de esta posición en la que tenían Marx y eventualmente Lenin, que estuvo equivocada. Y es creer que el socialismo únicamente iba a mantenerse, iba a surgir, iba a perdurar en países económicamente evolucionados, en países desarrollados. Cosa que podemos ver en la historia, o sea, todo esto lo habla Marx y todo eso lo habla también Lenin, que Lenin para la revolución no estaba en Rusia, estaba en Alemania, porque fue exiliado primero que nada, y también porque creía que Alemania iba a ser el centro donde se iba a surgir esta rebelión, esta revolución proletaria, igual que lo creía Marx. La historia obviamente nos ha dicho que no, usualmente pasa todo lo contrario. En el tercer mundo es donde es más propenso a darse una revolución proletaria. Podemos pensar en obviamente Cuba, en Rusia, en lo que el diablo sea Nicaragua y Venezuela. Podemos pensar en Vietnam, podemos pensar en Burkina Faso, podemos pensar en Corea del Norte, sea lo que sea Corea del Norte, y así en múltiples ejemplos más. Mientras que en los países desarrollados usualmente lo que se da es un cambio al fascismo, como podemos ver en Italia, España, Japón, en Alemania, obviamente, y más en la actualidad pues podemos verlo otra vez en Italia, Francia, en los Estados Unidos actualmente, que se da ese nuevo surgimiento a el fascismo, al protofascismo, mientras que en el tercer mundo, principalmente en Latinoamérica, vemos que el cambio ha sido principalmente hacia el socialismo y no hacia el fascismo, como podemos ver en el caso de las últimas elecciones en Perú con Pedro Castillo, en Bolivia con... se me olvidó el nombre de este señor, en Chile con Boric, en Colombia con Petro y todo ese tipo de cosas. O sea, Marx y Lenin en ese caso se equivocaron. Pero bueno.
Eso fue básicamente lo que resalto de bueno en homenaje a Cataluña. Aparte de eso, no fue una lectura muy interesante, pero bueno. Siguiente libro de no ficción que terminé fue este de aquí, Chomsky Esencial, de Chomsky, uno de los teóricos, escritores, historiadores, politólogos más importantes de nuestra época. El señor es muy viejo, tiene como 90 años, pero este señor es una lumbrera, es muy inteligente. Leí esto lo llevo leyendo desde el año pasado. Uy, son como 500 páginas que recopilan charlas que ha dado Chomsky o que dio Chomsky alrededor o durante la década de 1990. O sea, todas estas son relativamente viejas ya, pero todas son bastante pertinentes. Todas tratan el tema histórico, político sobre diferentes eventos como la política internacional estadounidense, como la historia de los movimientos civiles de los Estados Unidos y muchas cosas más, como por ejemplo siempre en todos los apartados tiene un capitulito dedicado a la lucha palestina, cosas por el estilo. Es un libro muy interesante, cubre un montón de temas, por lo que vale realmente la pena. La forma en la que estuve leyendo todo esto, que como pueden, bueno, tal vez podrán ver porque mis resaltadores no pintan muy bien, marqué muchísimo a lo largo de todo el libro. La forma en la que lo fui leyendo era un apartado al día. Son 10 capítulos y cada capítulo tiene alrededor de 10-15 apartados, por eso me tardé tanto. Y lo leí en paralelo con otra obra de no ficción, que lo vi como una buena forma para avanzar en pues, mis lecturas de no ficción. Así leí en el enjambre de Byung-Chul Han, así leí La expulsión de lo distinto, también de Byung-Chul Han, así leí La conquista de la felicidad, leí Contra la distopía, leí... ya no recuerdo qué más, pero todos los libros de no ficción que leí desde En el enjambre hasta el último, que fue el próximo del que les voy a estar hablando. Por lo que me tardó mucho, pero no me arrepiento porque pude absorber bastante de lo que habla. Como digo, esos son sus temas principales, a mí me parece bastante pertinente. Obviamente Chomsky es un pensador relativamente controversial, sí es cierto que no completamente porque es de los más pertinentes, pero obviamente es un pensador de izquierda, entonces obviamente es controversial. Y pues obviamente hay unas perspectivas un poco complejas en las que pues se da esta lucha faccional de, qué sé yo, Chomsky, que es anarquista, criticando la posición comunista de la Unión Soviética, socialista de la Unión Soviética. Entonces, pues sí, es interesante, es muy interesante de leer. Se lo recomiendo. Obviamente es no ficción, es muy extenso. Algo que me gusta mucho es que todo este libro tiene diferentes llamados a pie de página, pero no hay pies de página. ¿Por qué no hay pies de página? Porque todos los pies de página están en un sitio web que nos dicen al inicio del libro, nos dicen cuál es el sitio web y cómo acceder a él, en el que nos dan un PDF de otras 500 páginas exclusivamente con pies de página, lo cual me parece realmente impresionante como, o sea, el trabajo editorial que llevó esto, de no solo editar 500 páginas adaptando un formato de charla a un libro, sino que encima de todo tener otras 500 páginas puramente con pies de página, con toda la evidencia manteniendo o dándole sustento a la posición de Chomsky, lo cual pues me parece genial. Y el otro libro que leí de no ficción, ya el penúltimo, es El nacimiento de la filosofía, de el escritor o del pensador italiano Giorgio Colli, libro de 1975, en el que básicamente hace una aproximación histórica ideológica de cómo surgió en Atenas la filosofía, básicamente. Entonces toma desde una perspectiva nietzscheana, en el que habla de, bueno, Nietzsche tiene este texto que es lo apolíneo y lo dionisíaco, cosa que también permea mucho de su filosofía.
en la que habla que Apolo es el orden, es la belleza a través del orden, mientras que Dionisio es el caos, es todo esto. Giorgio Colli parte de eso desde la perspectiva mitológica griega, para decir, primero que nada, el desenfreno no es únicamente dionisíaco, sino que también es apolíneo, principalmente extraído desde los sacerdotes, no recuerdo cómo es que se llaman, las no profetas, las oráculo, digamos, las oráculo, que hasta cierto punto toman su conocimiento a través de la locura. Entonces asocia la locura con la apolínea, de ahí la extrapola o hace la continuidad lógica histórica de los oráculos y como los oráculos no decían las cosas como directamente, sino que lo hacían a través de cosas en doble sentido y en metáforas y todo este tipo de cosas. Esto lo encaja con la esfinge y con los enigmas de la esfinge. Todo esto lo une con la retórica y no la retórica, la dialéctica, en la que pues todo esto, y cuando hace el paso de dialéctica a retórica, es decir, cuando se vuelve algo personal a algo público, el pensamiento unido con los enigmas y el tratar de razonar enigmas, pues se llega a la filosofía. Es decir, pensar en conjunto algo que no conocemos, un enigma, en este caso enigmas de la vida, y tratar de llegar a una perspectiva satisfactoria. Es como muy resumido como Giorgio Colli da todo esto de la historia de la filosofía. Me pareció muy interesante, es un texto bastante denso porque es filosofía pura. Entonces Giorgio Colli habla en términos filosóficos, en muchas partes me perdí. Creo que mantuve bien la idea original o la idea base, por lo que estoy bastante contento. Y pues sí, me pareció muy interesante. Este fue el último libro que leí en paralelo con este. El siguiente es el último de no ficción que leí, fue Una habitación propia de Virginia Woolf. Este obviamente no se puede completamente categorizar como no ficción porque es como una charla en la que usa una ficción para explicar algo, pero que es una ficción a final de cuentas. Es uno de los textos bases del feminismo, que como saben mi forma de leer no ficción es a través de ciclos en los que voy alternando mis intereses principales, que son la política, como pudieron haber visto en Homenaje a Cataluña, la filosofía, como pudieron haber visto en Nacimiento de la Filosofía, y ahora el género y la sexualidad, en este caso con Una habitación propia. Vino Una habitación propia, toco otra vez política, de ahí otra vez filosofía y de ahí otra género y sexual. Entonces, ¿qué trata este libro? Pues obviamente es básicamente Virginia Woolf hablando del rol de la mujer en la literatura y de lo importante que es que una mujer tenga 500 libras al mes y una habitación propia. ¿Qué se refiere con 500 libras al mes y una habitación propia? Independencia. Independencia de tiempo, independencia de espacio e independencia económica, que le permitan a la mujer desarrollarse en sus pasiones, en sus intereses, pues intelectualmente, y así la mujer va a tener un rol en la literatura, porque todo este texto sale de una charla, no sé si que realmente tuvo que dar Virginia Woolf o que inventó que tenía que dar, pero que era una charla sobre la mujer en la literatura. Ella dice que pudo haber hecho un libro hablando de Mary Shelley, de Louise May Alcott, de las hermanas Brontë, de las mujeres importantes en la literatura, pero que ella decidió tomarlo de otra perspectiva y hablar de por qué no hay más mujeres en la literatura, por qué no hay mujeres antes, por qué una mujer no pudo haber sido Shakespeare, y por qué las mujeres no se caracterizaban por escribir poesía, que ella toma como una forma de literatura como más refinada, más profunda,
En vez solo se dedican a la novela que ella considera como más superficial hasta cierto punto. Entonces en eso Virginia Woolf trata el tema de la independencia, de no solo eso, sino la apertura de los espacios, los centros intelectuales a las mujeres. Habla obviamente también de una historia de machismo que ha vetado a las mujeres de la posibilidad de desarrollarse, ya sea en el acceso a la educación, sino que también a el tiempo, tener el tiempo para dedicarse a ellas mismas y no ser exclusivamente para las demás personas. También en cuanto al espacio, por eso el tema de la habitación propia, que las mujeres no tienen el espacio que les permita concentrarse y centrar todo su pensamiento en lo que están haciendo, sino que lo tienen que compartir con otras personas de la familia, cosa que les quita la posibilidad de desarrollarse en la literatura. Eso es básicamente lo que trata el libro. Me gustó muchísimo. Obviamente también, como es Virginia Woolf, lo trata desde una perspectiva muy literaria. Entonces es una lectura bastante sencilla, bastante fácil, porque, pues como digo, es un tema muy importante que Virginia Woolf, que es una mujer de letras, nos lo explica de una forma literaria, que es sencilla, que es fácil de consumir y que es fácil de entender. Entonces es un muy buen libro para aproximarse al feminismo, a todo esto. Entonces, pues sí, este es para mí mi punto de introducción. Obviamente estoy familiarizado con ciertos pensamientos y ciertos conceptos del feminismo, pero de leer como literatura pura, primera mano, de mujeres teóricas sobre el feminismo, pues esta es mi introducción. Y pues también la recomiendo para otras personas por todo. Y ya, aquí vamos a terminar el wrap-up. Muchas gracias y pues sí, déjenme abajo en los comentarios opiniones, sugerencias de libros, etcétera, etcétera. Suscríbanse al canal, etcétera, etcétera. Pero nada, nos vemos en la siguiente.